Muy bien, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos adorarle. Y decía uno de los cantos, Jesucristo basta. Podemos tener muchas necesidades, podemos estar pasando por situaciones muy complicadas, pero Jesucristo es suficiente para suplir la necesidad de cada uno de nosotros. Hoy estamos gozosos, ¿verdad? Hoy estamos contentos de estar aquí con usted. Y yo quisiera preguntarle, ¿usted necesita oración? ¿Usted tiene alguna necesidad de oración? Escríbala por favor en un comentario en la parte inferior de este video para que nosotros podamos orar por usted. Y quiero invitarle nuevamente, si no lo ha hecho, comparta con sus amigos en su muro de Facebook, por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, por todas sus redes sociales, comparta usted este mensaje, ¿verdad? Esto puede salvar la vida de alguien, ¿verdad? Por la eternidad, y creo que es un mensaje que todos debieran escuchar. Hoy estamos viviendo un mundo complicado, un mundo difícil, ¿verdad? Estamos en una situación caótica por esto de la pandemia, pero bueno, esto es algo que ha sucedido últimamente. Sin embargo, la vida es difícil, la vida es complicada, la vida tiene muchas interrogantes para las personas. Y una de las preguntas que quizá tenga más eco en la vida del ser humano es la que viene aquí, o la que vamos a tratar de responder el día de hoy. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué estamos aquí nosotros? Yo creo que es mucho más que solo tratar de sobrevivir e irla pasando e ir llevándola ahí nada más como vaya saliendo. Nuestra vida tiene sentido siempre y cuando nosotros tomemos las decisiones correctas. Y hoy vamos a analizar cómo Dios de manera clara nos marca el rumbo y nos llama para encontrar el sentido de la vida. Pero, ¿cómo hace Dios ese llamado? ¿A quiénes llama? ¿Qué se requiere para escuchar ese llamado? ¿Cuál es la evidencia de que Dios verdaderamente te está llamando? Bueno, en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos claramente la manera como Jesús escoge y nos llama para darle un sentido extraordinario a nuestra vida. Y lo primero que nosotros encontramos aquí es que Jesús nos llama y nos busca. Vea lo que dicen estos versículos de la palabra de Dios. En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla, y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Bueno, en este pasaje encontramos tres acciones que Jesús realiza para llamar a sus discípulos. Jesús primero nos busca y después nos llama con la palabra de Dios. Vean lo que dice este versículo 1. En cierta ocasión, Jesús estaba sentado junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La multitud se agolpaba. Dice la palabra que Jesús estaba allí, ¿verdad? Estaba a un lago y él estaba junto al lago de Genezaret y alrededor de él había una gran multitud. Había una multitud de personas que se agolpaban. Cuando habla de agolparse, habla de que se reúnen en torno a él de manera rápida, ¿no? De golpe se acomodan ahí, ¿verdad? Y entonces, era una situación bastante peligrosa, ¿verdad? Porque no lo dejaban hablar y a lo mejor no lo dejaban expresarse. Y así es que Jesús toma una decisión, ¿verdad? La decisión de él es moverse de allí, ¿verdad? Pero en principio podemos ver aquí que la gente anhela escuchar la palabra de Dios, que la gente desea escuchar la palabra de Dios, que la gente quiere estar ahí donde está
Jesús, quieren estar junto a Él. Así es que Jesús te busca con la palabra de Dios, pero te busca además en donde tú estés. Eso es algo que Jesús hace. Vea lo que dice el versículo 2. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Fíjense qué interesante. Ellos estaban ahí junto al lago, estaban en la orilla, ya los pescadores habían descendido de esa barca, o eran varias barcas, ¿verdad?, de las que habían descendido, y ahora estaban limpiando las redes. Cuando ellos arrojan las redes al mar, en ocasiones la red recoge basura o recoge desechos o ramas, ¿no? Y entonces hay que limpiar las redes para poder guardarlas. Y estaban trabajando de esa manera, ¿verdad? Entonces, esto nos deja ver que Jesús nos busca donde nosotros estamos, y donde nosotros estamos generalmente es trabajando en algún oficio, en alguna profesión, haciendo algo para Dios, o quizás haciendo algo solamente, ¿verdad?, buscando agradar a Dios con eso. Imagínense qué hubiera pasado, ¿no? Si Pedro baja enojado, ¿no?, toda la noche trabajando, no pescamos nada, y entonces él quisiera quizá arrojar todas las cosas y dejarlas ahí, ¿no? Y decir, bueno, yo ya me voy a la casa a dormir un rato y al rato regreso. No, pero Pedro no hace eso. Pedro está consciente de que tiene una responsabilidad, de que esas redes son su herramienta de trabajo y necesita cuidarlas, necesita limpiarlas, necesita protegerlas para que no se las roben o para que no se dañen. Y él está involucrado, él está comprometido con el trabajo que él tiene que hacer. Así es que él se pone a limpiar las redes junto con los otros pescadores que lo habían acompañado en esa noche. Pero Jesús te busca donde estás, pero te busca además, te enseña. Vea lo que dice el versículo 3. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Qué interesante lo que Jesús hace con sus discípulos, porque este evangelio de Lucas presenta a Simón como el dueño de una de las barcas. Esa barca donde Jesús se subió era la barca de Simón, el que posteriormente se llamaría Pedro o Simón Pedro, ¿verdad? Y le dice Jesús a Pedro, le rogó, dice otra versión, le rogó que alejara la barca un poquito de la orilla para de esa manera él enseñarle a toda esa multitud que se había acercado, que se había agolpado, que se había reunido de golpe para escuchar la palabra de Dios, las palabras de Jesús. Así es que lo que Jesús hace es enseñarnos. Lo que Jesús hace es guiarnos a la verdad, lo que Jesús hace es mostrarnos su voluntad, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él espera de nosotros, lo que Él desea que nosotros hagamos. Y por eso toma todo esto, ¿no? Nos busca, se acerca donde nosotros estamos para enseñarnos lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Y se acerca con la palabra de Dios, ¿verdad? El lugar a donde nosotros estamos. Y bueno, esto es muy, muy interesante, ¿no? Nos enseña, pero además Él quiere llamarnos, ¿no? Él nos llama para que nosotros encontremos el sentido correcto de nuestra vida. Y nos llama, pero también a la hora de llamarnos, Él desafía nuestras creencias. Vean lo que dicen los versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. El siguiente versículo dice algo interesante. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando ellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. En esta parte del texto
Jesús desafía los conocimientos y las creencias de aquellos a los que Jesús pretende llamar. Y lo hace de la siguiente manera. Lo primero que hace Jesús es desafiarlos a ir más allá. Es decir, vea lo que dice el texto. Cuando terminó de hablar, es decir, cuando terminó de enseñarles, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Recuerda que ellos estaban en la orilla del lago y normalmente los pescadores en esa región, algunos comentaristas afirman que pescaban desde la orilla del lago. Entonces usaban una lancha para jalar la red en forma semicircular y rodear una cierta distancia del lago, ¿no? Una cierta área del lago la cubrían con sus redes y luego iban cerrando poco a poco ese círculo hasta traer hacia la orilla los peces. Y entonces ahí atrapaban a los peces y ya los subían a su lancha. Entonces esa era una técnica que se utilizaba en aquel entonces, ¿verdad? Pero vea lo que Jesús les está diciendo. Quiero regresar un poquito al texto. Dice: lleva la barca hacia la parte honda del lago, dice, y echen allí sus redes para pescar. Fíjense, Jesús está haciendo una afirmación. Si ustedes echan sus redes en la parte honda del lago, allí ustedes van a pescar. No es para ver si pescan algo, no es a lo mejor van a pescar algo, o quizá pesquen algo, o supongamos que quizá los peces se fueron para allá en esta ocasión. No, Jesús está afirmando: echen sus redes donde yo les estoy diciendo y allí ustedes van a pescar. Vea cómo los desafía a ir más allá, a ir afuera de donde ellos estaban acostumbrados a pescar, a hacer algo que ellos no habían hecho antes o que a lo mejor no les había dado resultado antes. Quizá ya lo habían hecho, quizá ya lo habían practicado, pero no habían obtenido resultados. Entonces vea lo que responde Simón. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Fíjense cómo es interesante, ¿no? Si usted recuerda la profesión de nuestro Señor Jesucristo, él era un carpintero. Él era alguien que hacía muebles de madera, ¿no? Artículos de madera. Él trabajaba con madera. Y la profesión de Simón era ser pescador. Él había sido pescador quizá desde pequeño, porque a lo mejor era un oficio que había aprendido de su padre y a su vez su padre lo había aprendido de su abuelo y quizá la lancha que tenía era una herencia. No lo sé, ¿verdad? Pero seguramente Simón Pedro sabía más de pesca que un carpintero. Así es que cuando Jesús le dice a Simón Pedro que arroje la red en esa área del lago, quizá para Pedro fue así como que un choque, ¿no? Bueno, ¿y tú qué me vas a venir a enseñar a mí de pesca, no? Tú dedícate a los muebles de madera y a mí déjame pescar. Pero fíjese que él reconoce: ya estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, así es que realmente no hay nada que perder. Ya que tú me lo pides, voy a echar la red. Qué interesante, ¿no? Porque Pedro, por su temperamento, es un hombre que difícilmente acepta ideas que no sean las suyas. Sin embargo, aquí está aceptando y está reconociendo que Jesús es un maestro. Sí, maestro, le dice, en tu nombre o porque tú me lo estás pidiendo, lo voy a hacer, ¿verdad? Quizá otra persona hubiera dicho: no, yo ya estoy cansado, yo ya estuve pescando toda la noche, los peces no salen de día, ya había limpiado, casi terminado de limpiar mis redes y ahora se me van a volver a ensuciar y a lo mejor no pescamos nada. Pero ese desafío que Jesús lo lleva a hacer algo, lo lleva a actuar, ¿verdad? Y entonces él entra nuevamente al mar y ve
lo que Dios hace. Jesús desafía sus creencias, lo desafía a confiar en Él, pero además de eso le muestra su poder. Vea lo que dice el versículo 6. Así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Es impresionante, ¿no? El poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque con la primera vez que arrojaron la red, esa red quedó repleta de peces. Tan llena estaba de peces que estaba a punto de romperse. No sé si usted alguna vez ha visto o ha tocado el hilo que se utiliza para construir una red. Es un hilo delgado, pero es bastante resistente, ¿verdad? Ese hilo no se rompe fácilmente, se puede estirar un poco, ¿verdad? Pero no se rompe. Incluso la red está construida de tal manera que si los peces ejercen presión sobre la red se cierra un poquito más, ¿no? Tiene una forma así como de rombo y al jalarla se cierra y eso hace que no escapen los peces. Esta red estaba a punto de romperse por la cantidad de peces que ellos habían encerrado. Dios nos muestra su poder cuando nosotros confiamos en Él y cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. En este caso, Simón Pedro hizo lo que Jesús le pidió y él arrojó la red en donde Jesús le dijo y cuando Jesús le dijo. Miren, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando viene alguien y nos dice, mira, a lo mejor de esta otra forma sale mejor, como que nosotros decimos, no, es que siempre se ha hecho de esta manera. Y creo que tenemos que estar abiertos, ¿no? Tenemos que abrir la mente, las posibilidades para hacer las cosas de una manera distinta. Esta pandemia nos ha desafiado a hacer cosas de una manera distinta, de una manera donde como nunca antes lo habíamos hecho, ¿verdad? Y esto hace que nosotros tengamos que depender de Dios, tengamos que confiar en Él y tengamos que hacer las cosas a la manera que Él nos permite hacerlas en este momento. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Simón Pedro hizo lo que Jesús le dijo, rompió con esa forma de hacer las cosas, con ese paradigma que él tenía de hacer las cosas, con tal de obedecer a Jesús a la hora de que Jesús desafía sus creencias. Pero esa obediencia le permite bendecir a otros. Vean lo que dice el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando ellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Miren, era tal la cantidad de peces que juntaron en aquella red que fueron suficientes para llenar 2 barcas y esas barcas iban muy apenas, ¿verdad? Estaban a punto de hundirse del peso de la gran cantidad de pescados que tenían en ellas. Entonces aquí esto nos deja ver, ¿no? Cómo esa obediencia que tuvo Simón Pedro para arrojar la red a donde Jesús le dijo, le alcanzó para bendecir también a otros que se habían quedado en la orilla. Los demás, yo no sé por qué no se metieron al barco también, o por qué no le preguntaron a Jesús, nosotros también podemos ir. No, se quedaron callados ahí, ¿verdad? No sé qué habían pensado o qué estaba en su cabeza, pero se quedaron en la orilla. Y entonces yo no sé si no estaban viendo hacia lo que estaba pasando adentro del lago, ¿verdad? Pero dice que les tuvieron que llamar para que vinieran a ayudar. Los resultados son impresionantes cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios. Los resultados son tremendos cuando nosotros somos obedientes al llamado que Dios nos hace a nosotros para seguirlo. Vean lo que ocurre en la orilla, ¿verdad? Al final de este relato hay una situación muy interesante. Hay una multitud en la orilla del lago de Genesaret. Hay varios pescadores en la barca y Jesús llama a algunos de ellos. Jesús llama a los que Él quiere. Fíjese lo que dice los versículos 5 del 8 al 9. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él
como todos sus compañeros, estaban pasmados por la pesca que habían hecho. Y también estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Entonces encontramos aquí que Jesús llama a los que Él quiere. Y bueno, vamos a ver algunos requisitos que encontramos en esta manera de Jesús de llamar a los que quiere que le sigan, a los que quieren encontrar un sentido a su vida. Lo primero es que tienen que reconocer su propia condición. Vean lo que dice el versículo 8, la manera como reaccionó Pedro. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Yo no sé qué difícil es para una persona con el temperamento de Pedro. Pedro tiene un temperamento sanguíneo, él es un líder natural, él actúa rápidamente bajo cualquier circunstancia, es muy impulsivo, le cuesta reconocer sus errores, le cuesta reconocer cuando ha fallado, pero ante la abrumadora presencia de Jesús, cae de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. No merezco estar delante de ti, no merezco verte, no merezco ver tu gloria. Como Juan cuando decía de Jesús: no soy digno de desatar inclinado las agujetas de su calzado. Es tal el impacto que produce el poder, la presencia de Dios ante Pedro, que cae de rodillas de una manera inevitable. Él no puede evitar reconocerse como un pecador. Y eso también me recuerda la escena cuando Isaías se postra delante del Señor y le dice, ¿verdad? Le dice esa parte, ¿verdad? Le dice a él, le dice: Señor, ay de mí, ¿verdad? Que soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Esa misma impresión recibe Pedro, ¿verdad? Ante esta situación tan tremenda, ¿verdad? De encontrarse con el Señor Jesús, ¿verdad? Y él lo reconoce así, lo reconoce como Señor. Fíjense, le dice Señor. Eso es algo que a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar, porque la palabra Señor en nuestros días no tiene el mismo significado que la palabra Señor en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, al único que le llamaban Señor era al emperador, porque él era el dueño de todo, él era el rey, él era el soberano sobre la nación, él tenía en sus manos la vida de todos los pobladores de esa ciudad. Así es que él era el único Señor. El César, el dueño, el señor del Imperio Romano, era el Señor en esta tierra donde ellos gobernaban. Así es que decirle a Jesús Señor es ponerlo en un nivel por encima del emperador de Roma de aquel entonces. Era un desafío también político, ¿verdad?, para Roma. Pero en este caso, Pedro no está pensando en ello. Pedro está reconociendo el señorío de Jesucristo, lo está reconociendo como el dueño, como el Señor del universo, como el amo de todo el mundo, como aquel que hace que los peces vengan a la red y la llenen a tal grado que está a punto de romperse. Y esto es solo el comienzo, ¿no? Porque después vamos a encontrar a un Pedro asombrado ante los milagros y las maravillas que Jesús hace durante su ministerio. Pero aquí también los compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Más adelante en la historia de los evangelios encontramos que tanto Pedro como Jacobo y su hermano Juan fueron los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Pero encontramos aquí cómo los llama, cómo están impresionados, cómo están impactados y cómo lo tienen que reconocer
como Señor. Mire, aquí está el texto de Isaías 6:5 que le comentaba hace un momento. Entonces dije yo, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Esa es la situación, ¿no? Es el reconocerse como indigno de estar delante de la presencia del Señor, el reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y nuestra pequeñez, ¿verdad? Esos son los requisitos de aquellos a los que Jesús llama y que les da un sentido de vida y nuevo, ¿verdad? Un nuevo sentido a su vida, un nuevo significado, una nueva idea de lo que es la vida y un nuevo propósito, un propósito más grande que abarca mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? Entonces, esta situación, ¿verdad? Donde estos discípulos se encuentran, no tienen este encuentro tan poderoso con nuestro Señor Jesucristo, está a punto de cambiar sus vidas para siempre. Entonces es necesario ese reconocimiento de que Jesús es Señor, pero además ellos tienen que estar dispuestos a seguirlo. Jesús les hace el llamado, pero ellos tienen que estar dispuestos a seguirlo. Vean lo que dice el versículo 11. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Fíjese, hay una disposición para seguir a nuestro Señor Jesucristo y eso es algo voluntario. Jesús no obliga a nadie a entrar en esta dinámica de vida que Dios puede ofrecerte y que puede transformar tu vida para siempre. Le puede dar un verdadero sentido, un verdadero significado a lo que tú estás viviendo hoy en día. Pero la respuesta nuestra tendría que ser como la de los discípulos. Ellos se acercaron a la orilla, llevaron las barcas a un lugar seguro. Ya no dice que se pusieron a contar cuántos peces habían pescado. Ya no dice que se preocuparon por llevar, no sé, hacer alguna otra cosa. Simplemente dice que dejándolo todo, lo siguieron. Dejando todo, lo siguieron. Primeramente Jesús trata con ellos, ¿no? Y les quita sus temores. No tengan miedo. No tengan miedo. Desde ahora serán, dice, pescadores de hombres. Y dejándolo todo, dice, lo siguieron. Entonces, hasta aquí la exposición de la palabra de Dios. Y ahora yo quiero preguntarle, ¿cómo vas a responder tú a lo que Jesús te ha dicho hoy? O a lo que Dios te ha dicho hoy por medio de su palabra. Jesús está aquí hoy entre nosotros. Porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nunca nos ha dejado, porque cuando Él se fue, envió a su Espíritu Santo, que es Dios mismo, habitando en nosotros y entre nosotros. Entonces, Dios está aquí hoy en nosotros. Dios se ha acercado a ti que estás viendo esta transmisión y que estás escuchando este mensaje y que estás interesado en encontrarle un nuevo sentido a tu vida. La pregunta es, ¿has escuchado su voz? ¿Has escuchado a Dios que te está diciendo, ven y sígueme y yo haré algo nuevo de ti? No es que tú vayas a cambiar tu vida, tú no puedes cambiar tu vida, yo no puedo cambiar mi vida, es Dios el que puede cambiar tu vida. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, yo te haré, de ahora en adelante serás pescador de hombres, pero es algo que Jesús hace en la persona, es algo que Jesús logra en la persona, es una transformación que Jesús hace. ¿Has escuchado la voz de Dios invitándote a ello? También Jesús desafía tus creencias. Yo no sé qué es lo que tú creas, en qué crees, cómo crees, porque hoy hay tantas ideas en el mundo de cómo llegar a Dios, pero quiero decirte, solo hay una forma. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Hay un solo camino, hay una sola manera de ir al Padre, y es Jesucristo. Pero Jesús está desafiando lo que tú crees ahora. Porque así como ellos creían que solo se podía pescar allí, o así como ellos creían es que ya pescamos toda la noche, no vamos a encontrar nada hoy. Por eso ya habían salido del agua, por eso ya estaban limpiando las redes, ya se habían dado por vencidos. Sus creencias de que podían pescar algo habían fallado y no habían pescado nada. Pero Jesús los desafía. Así como Jesús te está desafiando hoy a ti. Está desafiando lo que tú crees para que creas ahora solamente en Él. Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay otra manera. Si tú quieres estar con Dios, si tú quieres vivir con Dios, si tú quieres que tu vida tenga sentido, entonces se la tienes que entregar a Jesucristo y la tienes que poner en las manos de Dios. Allí es donde vas a obtener la respuesta para tu necesidad. En ningún otro lugar. No hay otra manera, no hay otra salvación, no hay otro camino. Solamente Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él? Porque normalmente confiamos en lo que nosotros podemos hacer. Yo me voy a salvar si voy a la iglesia. Yo me voy a salvar si yo leo la palabra de Dios, si yo doy dinero a los pobres, si yo hago esto, si yo hago lo otro. Y en realidad estoy confiando en mí. No estoy confiando en Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la palabra del Señor. Es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se crea más que los demás, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Jesús está desafiando tus creencias. ¿Estás dispuesto a confiar en Él? Dios quiere que tú le entregues totalmente tu vida y totalmente tu voluntad. La otra es que Jesús te está buscando a ti. Te está buscando a ti, específicamente a ti que estás escuchando este mensaje. Porque Dios quiere darle un nuevo sentido a tu vida. Dios quiere darle un nuevo rumbo. Dios quiere que camines con Él de aquí en adelante. Dios ya no quiere que tú vayas de un lado al otro. Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Dios, Jesucristo, ya pagó por el pecado que tú cometiste. Solo tienes que seguirlo. Solo tienes que aceptar ese regalo de salvación que Dios te ha dado. No tienes que pagar por Él, porque Jesucristo ya pagó por tu salvación. No tienes que hacer ningún otro sacrificio, porque Jesús hizo el máximo sacrificio que se puede hacer. A ti te toca de ahora en adelante vivir para Él, vivir para Jesús, vivir como Él quiere. Y créeme, eso le va a dar un mayor sentido a tu vida, un verdadero sentido a tu vida. No la vida que estás llevando sin Cristo, no. Una vida con Cristo es lo mejor que puedes tener. Jesucristo es el que te da libertad de toda adicción. Jesucristo es el que te da libertad de todo pecado. Jesús te libera de cualquier atadura, de cualquier maldición generacional. Jesús te puede dar la verdadera libertad que tú necesitas. Puedes estar en cualquier lugar del mundo, puedes estar incluso en la cárcel, pero Jesucristo te da libertad. Y aún adentro de la cárcel, tú puedes ser verdaderamente libre. Sí, Dios quiere darte esa libertad. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguirlo? A lo mejor tú vas a decir, es que yo tengo esto aquí y quiero arreglar esto antes de seguir a Jesús. O mira, yo soy muy malo y voy a portarme un poquito mejor para entonces seguir a Jesús. No tienes que dejarlo todo. Los seguidores de Jesús lo hemos dejado todo
para ahora poder caminar con Él. Todo lo demás te estorba. Sigue a Jesús. Toma de tu mano a tu familia y sigue a Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Jesús te está hablando a ti, pero tú tienes que reconocer la condición en la que estás. Así como lo hizo Pedro, yo soy pecador. Yo no merezco estar con Dios. Tiene razón. Ninguno merecemos estar con Dios. Es por la gracia de Dios. Gracia es eso. Es un favor no merecido. No merecemos la salvación. Pero a Dios le ha placido salvarnos de esa manera. No hay otra manera. Yo quiero preguntarte, ¿quieres entregar tu vida a Jesús hoy? Si tú quieres hacerlo, ahí donde tú estás, en tu casa, ahí en la sala de tu casa, o donde tú vayas, si te es posible arrodillarte delante de Dios, hazlo. Si no, solo cierra tus ojos y habla con Dios. Y ponte a cuentas con Él. Ponte a cuentas con el Señor y dile a Jesucristo. Dile a Jesucristo, Señor, yo te necesito en mi vida. Padre, te necesito porque yo no puedo gobernar lo que soy. Quiero ponerme en tus manos, Señor. Y quiero depender de ti y en ti de ahora en adelante. Padre, te pido que me perdones por todos los pecados que yo he cometido a lo largo de mi vida. Yo sé que soy pecador. Yo sé que no soy digno de estar delante de ti. Pero Padre, tu palabra dice que por gracia somos salvos. Y yo apelo a esa gracia tuya, Señor. Yo apelo a ese favor tuyo, Dios. Y te pido, Dios, tu salvación para mi vida. Perdóname, Señor, porque no he vivido antes como tú querías. Pero hoy que he reconocido que te necesito a ti, Padre, me entrego totalmente a ti. Me entrego a ti, Señor, de todo corazón. Y te pido, Padre, que me limpies de toda maldad. Gracias por salvarme. Gracias por darme el perdón. Gracias por darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con fe, si usted hoy le ha entregado su vida a Jesucristo, déjenos saber. Escriba un comentario en esta publicación y déjenos saber que ha hecho esta decisión. Nosotros queremos ayudarle. Nosotros queremos guiarle en ese camino que usted ha decidido caminar hoy. Nosotros queremos que usted verdaderamente le encuentre sentido a la vida que va a vivir de ahora en adelante. Lo felicito por esa decisión. De verdad me gozo con usted por esa decisión que usted ha hecho el día de hoy.